Bienvenido a una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl, transmitiendo hoy día desde el patio del encuentro en el campus Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar, donde queremos conversar un tema que es interesante para todas las personas, pero que lamentablemente se habla de él cuando ocurren siniestros, cuando ocurren incendios, derrumbes. Nos referimos al patrimonio arquitectónico. Y para eso estamos hoy día con el director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar, Joaquín Bustamante. Él es doctor en patrimonio, así que ¿quién mejor que él para que nos converse acerca de este tema? Y quería hablarte, Joaquín, primero para que tú me cuentes un poco en materia general de cómo es la política que existe en Chile en relación a la protección del patrimonio. Hola, Alejandra. Mira, hay varios cuerpos normativos que convergen en esto, ¿cierto? El primero es, por supuesto, la Ley de Monumentos Nacionales, que en Chile es bien antigua, del año 1925, la primera vez que se genera una ley con el propósito de protección del patrimonio, y en el año 1970 se vuelve a adecuar para agregar, ¿cierto?, más allá de los edificios y las esculturas monumentales, ¿cierto?, los sitios históricos y arqueológicos, y también los sitios con valor natural, ¿cierto?, un valor patrimonial natural, ¿ya? Así que Chile tiene, primero que nada, un cuerpo legal bastante antiguo, pero al mismo tiempo bastante aventajado respecto de la región de América, en el sentido bien contemporáneo en su momento, ¿ya? Hoy en día a esto se le suma también la normativa que hay en el plan, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto?, que habilita los planos reguladores de marcar zonas de interés histórico, ¿cierto?, zonas de conservación histórica, y también se le suma la Ley de Donaciones Culturales, que permite orientar recursos privados, ¿cierto?, en la gestión del patrimonio. Ese es un cuerpo normativo bastante amplio y bastante complejo, al que se le suman otros decretos, ¿cierto?, que permiten regular el uso de subsidios, por ejemplo, para incentivar, ¿cierto?, la puesta en valor del patrimonio, como también recientemente se le suman las políticas de desarrollo urbano, que es un documento relativamente reciente, que dentro de las 4 pilares del desarrollo urbano, ¿cierto?, pone la identidad patrimonio como un eje central, junto con la integración urbana, la economía y el tema ambiental. Y a eso además se le suma la reciente creación del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. Y dentro que crea sus políticas, y en esas políticas hace énfasis en la diversidad del patrimonio, es decir, ya pasa a otra forma de entender el patrimonio mucho más amplia, mucho más profunda. No es solo patrimonio arquitectónico, sino patrimonio inmaterial, exacto, patrimonio humano. Se abre el abanico en el fondo de patrimonio. Y ahí también se recoge la importancia, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿cierto?, la tradición oral, etcétera. Es decir, una mirada mucho más contemporánea. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista de las políticas, tendríamos un cuerpo de leyes y políticas bastante interesante y actualizado. ¿Y qué desafíos entonces se tiene en cuanto a este cuerpo, digamos, de políticas que existen en cuanto al patrimonio? El principal desafío tiene que ver con la gestión del patrimonio, porque si bien tenemos un marco normativo y de políticas bastante claro, ¿cierto?, la bajada, ¿cierto?, de ese cuerpo a una capacidad de gestión, ¿cierto?, de la puesta en valor es la clave, porque finalmente eso implica, primero que nada, alinear, por ejemplo, la gestión local en planes de desarrollo que se conecte con recursos, ¿ya? Porque, por ejemplo, la Ley de Monumentos Nacionales me permite a mí, a ti, a cualquiera, ¿cierto?, con una carpeta de antecedentes, proteger cualquier bien patrimonial. No es potestad del propietario proteger un bien, es de cualquier persona, ¿cierto?, que tenga los antecedentes, presenta al Consejo de Monumentos, y si el Consejo de Monumentos está de acuerdo, ¡pum!, ¿cierto?, se aprueba y se nombra, como sucedió con la Casa Italia, por ejemplo, ¿ya?, como un medio de protección. Pero cuando eso sucede, si eso no está conectado con una gestión, entonces esa prohibición, por así decirlo, de modificar ese bien, ¿cierto?, en su uso o en su forma para protegerlo, se transforma en un potencial conflicto. O sea, estoy entendiendo que en el fondo tanta política, finalmente si no hay gestión de por medio, queda un poco en nada, ¿cierto? Exactamente. En ese sentido, nosotros tenemos
bastante experiencia aquí en la región sobre gestión, ¿cierto? Hay casos muy interesantes como por ejemplo la compra de los ascensores, ¿ya? Del MOP, de tal manera, ¿cierto?, de poder generar ahí una política de gestión de movilidad en torno a los ascensores. Es un caso interesante. El ex cárcel, por ejemplo, es un caso interesante. La gestión que se hizo post declaratoria de Patrimonio de la Humanidad en el centro histórico, ¿cierto?, la puesta en valor de sus espacios públicos, es un caso interesante. Pero son casos puntuales, digamos, ¿no? ¿Cierto? Nosotros tenemos un patrimonio bastante más rico en la región, ¿cierto?, y bastante complejo, ¿cierto? Eso me gustaría centrarme un poco más aquí en la quinta región y un poco para conversar de esta mala noticia finalmente que fue el incendio de la Casa Italia, ¿cierto? Como que un poco uno no entiende cómo un bien de esta envergadura o tan antiguo, que quedan tan poco en Viña también, haya llegado hasta eso. Cuéntame un poco de qué pasó ahí, falta de interés. Bueno, volvamos al punto de la gestión, ¿no? O sea, el declarar un bien monumento o, por ejemplo, demarcar una zona de interés de conservación histórica es un primer paso, ¿ya? Esto, si uno lo mira desde el punto de vista de los propietarios, evidentemente que es una carga, porque de alguna manera significa una serie de prohibiciones, ¿cierto?, que caen sobre el uso de ese bien, ¿ya? Los incentivos vienen de la gestión, es decir, qué proyectos tiene la ciudad, por ejemplo, o qué proyectos tiene ese particular sobre ese bien para que el uso de ellos sea sustentable en el tiempo. Esa es la clave de la cuestión. Entonces, lo que nosotros vemos, como el caso de la Casa Italia u otros casos, ¿cierto?, que se destruyen, es porque efectivamente, declarado ese bien, no hay planes de desarrollo, no hay planes de gestión, ¿ya? Desde el mismo propietario. Desde el mismo propietario o desde el gobierno local, ¿ya? Nosotros en el 2017 yo era parte de la CORDEP, que es el Consejo Regional para el Desarrollo del Patrimonio en la quinta región. Discutimos sobre el caso de la Casa Italia. De hecho, nosotros en ese consejo, ¿cierto?, donde están representados universidades, instituciones de los municipios, de las distintas CEREMI, ¿cierto?, la Intendencia, etcétera, es un consejo, ¿cierto?, que creó la Intendencia, ¿cierto?, en el año 2015. Discutimos sobre el caso y planteamos de que la Casa Italia tenía que ser protegida, salvaguardada, ¿cierto?, y al mismo tiempo se propuso un proyecto de gestión para Casa Italia. En ese caso se presentó, por ejemplo, transformar la Casa Italia en un museo, ¿cierto?, de los inmigrantes. Un museo de los inmigrantes, es decir, ahí hacer, de alguna manera, transformar la Casa Italia en la casa de los inmigrantes y ahí poner toda la historia, ¿cierto?, no solamente los italianos, sino que, bueno, de todos los que han llegado acá a la zona. Exactamente, porque es la característica de Valparaíso y Viña, digamos, como un elemento. Entonces, detrás de eso iba aparejado un proyecto, una gestión, y planteamos que era necesario, ¿cierto?, abordar esa propuesta. Evidentemente que la inacción, o sea, finalmente, falta de gestión, o sea, tener los recursos para comprar la Casa Italia, llegar a los acuerdos, ¿cierto?, para que eso suceda, ¿cierto?, es lo que es el peor enemigo del patrimonio, ¿cierto? Por un lado, los propietarios se ponen en la posición de, bueno, si no me compras este bien en el valor que tiene, el valor comercial, no voy a hacer nada. Yo no hago nada, ¿cierto? Claro. Por otro lado, la municipalidad claramente no tiene los fondos, entonces se genera, ¿cierto?, una suerte de inacción que pone en riesgo el bien, ¿ya? Y ese es el elemento que hay que hay que reflexionar sobre cómo resolver en el futuro. Perfecto. Para actuar con más rapidez. Perfecto. Y para los que se están ahora llegando a nuestro portal soyvalparaíso.cl, queremos decirle que estamos con el director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar, Joaquín Bustamante, con quien estamos conversando sobre diferentes temas de patrimonio arquitectónico, principalmente de acá de la región de Valparaíso. Conversamos de la Casa Italia y ahora queremos hablar, Joaquín, de qué pasa en Valparaíso, que es patrimonio de la UNESCO, con todos estos derrumbes, incendios que han ocurrido. ¿Puede perder finalmente su categoría? Sí. 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 Todo UNESCO pone como condición
una vez declarado el bien como patrimonio de la humanidad, pone como condición la tuición, la gestión continua de ese bien, ¿ya? Y eso implica, por un lado, una responsabilidad del gobierno local, pero también del Estado de Chile. Si esa gestión se pone en riesgo, es decir, si no se destinan los recursos, si no se destinan, ¿cierto?, las acciones necesarias para cautelar ese bien, la UNESCO, ¿cierto?, puede puede poner primero la lista de riesgo, ¿cierto? Si no se hace un plan de mejora sobre eso, entonces puede salir de la lista de riesgo y perder su condición de patrimonio de la humanidad. Porque ¿qué se está haciendo ahora en cuanto a apoyar este patrimonio? ¿Hay medidas concretas, estrategias de parte de Valparaíso o bien del gobierno regional en cuanto a apoyar que esto no se pierda finalmente? Valparaíso tiene una unidad de patrimonio que ha estado gestionando de bastante largo tiempo, ¿cierto?, con distintas acciones la zona histórica, ¿cierto? Lo que está en riesgo no es la zona histórica en sí mismo, ¿ah? Porque ahí no han sucedido, el estallido social no se ha concentrado ahí, por así decirlo, ¿cierto? Pero sí lo que está en riesgo es el entorno al área histórica. Ya vimos, por ejemplo, que cuando tuvimos el tema del puerto, el mall en el puerto, ¿cierto?, vino una inspección técnica de UNESCO a evaluar, ¿cierto?, si la relación entre el puerto y el centro histórico estaba sana o no, digamos, ¿cierto?, un poco hacer un diagnóstico de eso, ¿ya? Es evidente que la destrucción del almendral pone en riesgo el contexto del centro histórico y eso pone en riesgo el valor del centro histórico. Entonces, lo que, digamos, si bien no afecta directamente lo que está pasando al centro histórico, sí puede repercutir en el centro histórico en cuanto el contexto se está degradando. La degradación del contexto no solamente es físico, también tiene que ver con el tejido urbano, la pérdida del comercio, la pérdida, ¿cierto?, de los residentes del almendral, ¿cierto?, impacta directamente en el centro histórico porque se genera un fenómeno que se llama gentrificación, la pérdida, ¿cierto?, de los habitantes que son portadores de lo inmaterial del patrimonio, ¿cierto?, el estilo de vida, lo que le da sentido al patrimonio. Entonces, eso es lo que está en riesgo en este momento. Joaquín, ¿y ustedes como Escuela de Arquitectura y Diseño están realizando algo al respecto, apoyando el tema patrimonio, sea en Valparaíso, sea en Viña del Mar o en otras comunas de la región también? Sí, nosotros pensamos que el patrimonio, pensamos que la formación de arquitectos y arquitectas, ¿cierto?, parte por formar, primero que nada, una conciencia. Es decir, el patrimonio, tanto como el medio ambiente, es una dimensión ética de la formación de los arquitectos y arquitectas. Esa es la primera cuestión, ¿ya? Por lo tanto, dentro del plan de estudio hay una línea de patrimonio específicamente dedicada a estudiar el fenómeno, no solamente desde el punto de vista técnico, normativo, desde el punto de vista, ¿cierto?, de cómo se puede o no se puede intervenir en un contexto patrimonial, sino que especialmente desde la dimensión teórica, es decir, cómo se puede repensar el patrimonio en función del desarrollo. Esa es la clave. El patrimonio, ¿cierto?, es una pieza clave del desarrollo. ¿Para quiénes? Para aquellas comunidades que viven en torno a esa realidad, ¿cierto? Entonces ahí hay una cuestión sensible y eso no es algo que uno pueda formar con cursos secundarios, sino que tiene que ser en una línea central. Un pilar. En un pilar, exacto. Y eso es una dimensión que está ahí concretamente, ¿cierto?, dentro de los talleres de arquitectura, ¿cierto?, la dimensión de patrimonio toma especial importancia, tanto en su dimensión intangible como tangible, a partir de cuarto año, donde se trabaja con comunidades, por ejemplo, para desarrollar proyectos, y ahí aparece la dimensión intangible del patrimonio. Y en quinto año, en el contexto del Taller Europa, trabajamos sobre la reflexión de las estrategias, las nuevas estrategias de desarrollo del patrimonio en función de las dinámicas de cómo evoluciona la ciudad de hoy, ¿ya? Entonces, vamos de una mirada, ¿cierto?, de lo que pasa en el patrimonio hoy en Chile a una mirada, ¿cierto?, de cómo se puede pensar el patrimonio hacia el futuro, que es la clave. Joaquín, y ya como última pregunta, me gustaría que ahondaras un poquito más en el Taller Europa, porque este es un proyecto súper interesante que tiene la universidad y que los chicos se van para afuera. Hablas un poco más de eso. Mira, este año, relacionado con el tema, ¿cierto?, nosotros fuimos a estudiar el rol del barrio en el desarrollo de la ciudad.
¿cierto? ¿Cómo se puede pensar o repensar el barrio para el futuro? Entonces estuvimos en París y en Lyon viendo estrategias contemporáneas, ¿cierto?, de regeneración de barrios. En la regeneración de barrios el patrimonio es una pieza clave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las comunidades, ¿cierto?, lo primero que identifican dentro de sus barrios son aquellas piezas que le dan sentido a ellos desde su identidad. Nosotros esta reflexión que hicimos en París y en Lyon, donde estuvimos con la Escuela de Arquitectura de la ciudad de Lyon, y ahí hicimos un trabajo en conjunto, ¿cierto? Hicimos algunas bajadas de conceptos, de criterios, ¿cierto?, que lo aplicamos en el contexto del programa del BID que está desarrollando la municipalidad en torno a repensar la regeneración del centro de la ciudad de Viña del Mar. Y de hecho nosotros hemos estado pensando sobre casos como hemos estado haciendo una reflexión a partir de lo que vimos en Europa, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de del Palacio Vergara, la Plaza de Viña, la Casa Italia, por supuesto, Cerro Castillo, la población Excraf, por ejemplo, como un patrimonio que no solamente es tangible, sino que es intangible y además de una historia social importante de Viña del Mar, el Estero de Viña como un patrimonio ambiental. Y hemos descubierto algunas claves importantes. Los alumnos han hecho un trabajo súper interesante de observación, donde han ligado el patrimonio con otras dimensiones distintas, por ejemplo, el patrimonio ligado con la dimensión ambiental, que en Viña es una característica importantísima. Por ejemplo, el patrimonio ligado con la movilidad a pie, ¿cierto? Cómo cuando uno camina se orienta a partir de las piezas del patrimonio en Viña, ¿cierto? Es una cosa súper interesante. O, por ejemplo, el patrimonio ligado, ¿cierto?, con su potencial en cuanto al reciclaje, ¿cierto? Pensar cómo reciclar el patrimonio para volver a meterlo dentro del centro de la ciudad como un activo. Es decir, lo que están haciendo los alumnos de Taller Europa en este minuto es darle una mirada totalmente nueva al patrimonio. Estamos trabajando con la municipalidad en eso, estamos transfiriendo ese conocimiento que están generando los alumnos a partir de la experiencia europea en el contexto de Viña, y está resultando un trabajo súper interesante. Súper interesante, y podríamos conversar de patrimonio, te juro que mucho rato más. Y como ya ahora, para cerrar, será que se me quedó un punto pendiente, que es que ¿qué pasa cuando se destruye ese patrimonio? Por ejemplo, en este caso en la Casa Italia, ¿qué puede pasar ahí? ¿Se puede construir de nuevo otro edificio? Y ahí cerramos nuestra entrevista. Sí, mira, nosotros llegamos 2 días después de que se incendiara el techo, la cubierta, ¿cierto?, el techo de Notre Dame en París. Nosotros vimos, ¿cierto?, la iglesia más importante, el monumento más importante de París en ruinas, ¿ya? Entonces viene la pregunta, o sea, ¿se puede reconstruir? ¿Cierto? Sí, se puede reconstruir. La buena noticia, ¿cierto?, es que hoy en día hay tecnología, ¿cierto?, que permite reconstruir el patrimonio, ¿ya? Se puede hacer, ¿ya? De hecho, una anécdota es que un famoso juego de PlayStation, había hecho un mapeo digital de Notre Dame y le pasó esos antecedentes a la ciudad para poder reconstruir. La Casa Italia se presentó el expediente monumento y por lo tanto están todos los antecedentes para reconstruir Casa Italia, ¿ya? O sea, se puede hacer. Se puede hacer. Existe la tecnología, existe la capacidad, ¿cierto? Lo que importa es enfocar los recursos y la gestión en ese proceso. Muchas gracias, Joaquín. Te agradezco enormemente que hayas participado con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Y de esta manera damos por finalizada una entrevista más de soyvalparaíso.cl.